de la humanidad ha sido la indiferencia, marginación y violencia siempre brutal a los esfuerzos por la liberación del régimen patriarcal. No obstante, está demostrado histórica y científicamente que es en el capitalismo donde la explotación de la mujer adquiere proporciones más crueles y refinadas. Por eso mismo, al iniciar mi ponencia, me permito recordar los nombres ilustres de mujeres que por su fortaleza moral, capacidad intelectual y una convicción irrevocable por la lucha, escriben su nombre en la historia, iniciando el sacrificado recorrido por la revaloración de la mujer en la sociedad. En primera instancia, menciono a Flora Tristán, 1830 a 1905, de origen franco-peruano. Es considerada la primera mujer feminista y socialista en la historia, la misma que señaló en 1843 en la Unión Obrera el deseo de una asociación mundial de mujeres. Sentencia el drama de la época con las siguientes palabras: tengo a casi todo el mundo en contra mío. Los hombres, ¿por qué pido la emancipación de la mujer? Y la propietaria, por reclamo a la emancipación de los trabajadores. Años antes de Carlos Marx y 20 antes de la Primera Internacional, Flora no separó el problema de la mujer con el problema de clase obrera. Sin duda una misionaria. Rosa Luxemburgo, 1870 a 1919, excepcional ideóloga alemana, sufrió en vida una brutal persecución. Encarcelada primero y asesinada, después por la represión, su cuerpo fue arrojado al río como un escarmiento a quienes osarán enfrentar la justicia. Grave error de los dueños del poder, porque pensaron que aniquilando el cuerpo iban a aniquilar las ideas renovadoras de Rosa. Por el contrario, su espíritu revolucionario nutre hasta ahora nuestras luchas. Clara Zetkin, 1857 a 1933, alemana, periodista, activista y luchadora. Fundó el periódico La Igualdad, que se convirtió en uno de los canales de expresión más importantes de los socialistas. Se destaca porque exigió el voto y el seguro social para mujeres y niños. Fue amiga y compañera de cárcel de Rosa Luxemburgo. Son nombres que simbolizan el ideal liberador de la mujer de todas las épocas, que buscan ser consideradas como iguales en la construcción de un mundo mejor. Ya gracias a sus demandas y sacrificios de instituye el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, que como podemos apreciar, es el fruto incansable y sacrificado de lucha contra el sistema patriarcal capitalista. Es preciso mencionar el incendio de la fábrica Triangle en Nueva York. El 25 de marzo de 1911, donde perecieron 146 personas, de las cuales 123 eran trabajadoras textiles. El salario recibido por 52 horas de trabajo a la semana fluctuaba entre los 7 y 12 dólares. Este infausto suceso contribuyó mucho en la celebración Día de la Mujer en el mundo. En el Perú tenemos como precursora de esta conquista a Micaela Bastida, esposa de Túpac Amaru, precursor de la independencia peruana. Florinda Mato, de Turner, escritora intelectual cusqueña que denunció las infamantes relaciones entre los hacendados y los campesinos en el sur del país. Irene Salvador, Grados y Manuela Chaflojo, heroínas huachanas que fallecieron en la denominada masacre de Huacho, en la lucha por las 8 horas, y María Elena Moyano, salvajemente asesinada por el terrorismo senderista. Son nuestros alicientes y inspiración cuando hablamos de la liberación de la mujer peruana. La fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929,
a iniciativa de Amauta peruano José Carlos Mariátegui. Es un factor importante en la toma de conciencia del papel de la mujer trabajadora. En los años 20 del siglo pasado, entraba el mercado laboral un perjuicio a su economía de un 40 a 60% menos que el hombre, donde ser madre suponía el despido inmediato para evitar las imposiciones de la ley. Lo mismo sucedía en el agro y en la minería, siendo cruelmente maltratada con los salarios. Harán nuestra central sindical a lo largo de su existencia. Nunca abandonó los principios fundacionales y denunció y lucha contra estas lacras de la sociedad, consiguiendo importantes beneficios para los trabajadores y trabajadoras en la centuria pasada, y aún lo hacemos en estos años de capitalismo salvaje. Actualmente, en el siglo XXI, afirmamos que la situación no ha progresado, no es suficiente, y el problema de la mujer en los diferentes ámbitos de la actividad humana sigue siendo un tema que debemos seguir profundizando. Socialmente hablando, y a pesar que existen leyes rigurosas que sancionan el abuso contra la mujer para establecer una equidad de género aceptable, el feminicidio aumenta. Los registros nos indican que en 2019 se cometieron 166 feminicidios, 570 identidades y feminicidios y casi 17,000 casos de violencia sexual contra mujeres de todas las edades. En el año 2020, la Defensoría del Pueblo reportó 132 muertes, 94 durante la pandemia. Ahora mismo en marzo, el horrendo asesinato con la violencia de Camila, una niña de 4 años, causado por un agresor adolescente, no debe ser solo una estadística, sino una obligada reflexión para erradicar esta forma de criminalidad, que es lamentablemente un hecho cotidiano en nuestra vida. El Estado trata de controlar esta situación de manera limitada y en el corto plazo, creando una comisión de alto nivel institucional dedicadas a las mujeres y a la protección de nuestros derechos. Pero poco se puede hacer cuando nosotras, las sindicalistas, entendemos que la violencia es un problema de hacer cuando nosotros los sindicalistas entendemos que la violencia es un problema de educación para eliminar la cultura de machismo, y ahí la ausencia del Estado se encuentra calculadamente ausente por responde a la ideología del capitalismo salvaje. En la toma presidencial del año 1990, las trabajadoras y trabajadores peruanos recibíamos esperando el nuevo presidente Alberto Fujimori, que ganó las elecciones al escritor Vargas Llosa, descendiente japonés. Se mostraba como un hombre aparentemente sencillo y ofrecido honradez. Tecnología y trabajo. Después del desastre aprista, como el gobierno esperábamos el cumplimiento de las promesas electorales, lo que ignorábamos es asociado a lo más oscuro de la delincuencia intelectual peruana. Iba urdiendo la forma quedarse en el poder para corromperlo el 5 de abril de 1992. Proporción autogolpe y en el Estado cerró el Congreso de la República. Para poner la cerecita al postre de sus ambiciones, el Estado en 1993 promulgó una constitución de claro corte neoliberal, que es particularmente lesiva y los intereses del pueblo peruano en el capítulo económico y laboral. Empezó una noche negra para los y los trabajadores, ya que los empleadores con la ley en la mano despidieron a miles, especialmente a curtidos dirigentes. De un plomazo desaparecieron el logro más preciado del sindicalismo. La estabilidad laboral luego inicia una etapa de reflexión y desregulación de los derechos laborales que nos dejaron entre la espada y la pared. En esta etapa sindical cayó hasta sus niveles históricos más bajos y aún estamos recuperándonos de este ataque directo a nuestros intereses. Sin embargo,
El crimen que más nos ha dolido en nuestra dignidad han sido las esterilizaciones masivas ordenadas por el tirano japonés. Entre 1996 y el 2000 fueron esterilizadas 300.000 mujeres mediante la ligadura de trompas, métodos quirúrgicos irreversibles. Este delito se cometió con engaños o llevadas a la fuerza y se enseñó especialmente contra la mujer andina, en muchos casos analfabetas y pobres. Murieron 18 mujeres, quedaron con secuelas físicas 1.300. Es otro de los juicios que espera sentencia y en que en el CGTP tiene particular interés y les hace respectivo seguimiento. Ni olvido ni perdón. En una economía de libre mercado, en que los monopolios manejan el precio de todos los que producen o revenden, el desempleo y la pobreza empeoran dramáticamente nuestra calidad de vida y también el aumento desproporcionado de la informalidad que no ha decrecido. Por el contrario, en estos tiempos de pandemia han aumentado aún más. En nuestro país, de 10 trabajadoras y 7 informales, la pandemia ha proporcionado un aumento mayor del desempleo y en estas estadísticas claramente sube. Se habla de un 85% a un 90%, siendo la mujer la que más ha sufrido porque ha perdido mayoritariamente su empleo y masa salarial. Desde el inicio de un alejamiento obligatorio, confinados en un suerte de encarcelamiento mortal, con un gobierno que ha manejado la crisis destrozadamente, al punto que un año después de iniciada, seguimos igual o peor. Las mujeres hemos tenido que asumir el papel de trabajadoras informales, inventándonos la forma más increíble de ganar dinero para ayudar al sostenimiento del hogar. Aunque este acto signifique un peligro inminente a nuestra salud, porque es desesperante estar encerrados, asustados y hambrientos, escuchando las promesas de un gobierno caótico que nunca pudo solucionar el programa de apoyo económicos a los que más necesitados. El Perú tiene el triste récord de ser uno de los países que peor ha manejado la pandemia en el mundo. 1 millón de afectados y casi 100.000 muertos hablan por sí solos de nuestra desgracia, aparte de incapacidad con funcionarios contratados con altos salarios. La clase gobernante se sumió en una crisis de corrupción que no tiene precedentes. Autoridades militares, policías, políticos, tanto en Lima como en regiones, se vieron involucrados en escándalos, robos, debido a las sobrevaloraciones de precios de insumos y medicinas compradas para atacar la pandemia. Los 15.000 millones de dólares rápidamente captados de Fondo Monetario Internacional para estos efectos. Pronto se hicieron agua. En este festín de muerte y desolación, se aprecia la naturaleza voraz y despiadada de los empresarios peruanos agrupados en sus gremios como la CONFIEP. Sociedad Nacional, industrias, que no durarán en aprovechar las circunstancias para reflexionar más la relación del trabajo y consiguieron una suspensión perfecta que le permite cerrar la empresa o despedir sin explicaciones a los trabajadores que no los eran convenientes, es decir, dirigentes sindicales de preferencia. ¿Qué hemos logrado las mujeres trabajadoras hasta ahora? Gracias al trabajo de difusión de las instancias correspondientes de la CGTP, se ha desarrollado una notable capacidad para desarrollar liderazgo, especialmente en los compañeros más jóvenes. Se ha incrementado considerablemente la cantidad de dirigentes que han asumido sus responsabilidades con convicción de clase, que han asumido el hecho que estamos en una etapa dominada en la economía sindical y que debemos pasar a un estado superior, que es la lucha política. Hemos empezado a visibilizar ocupando cargos de dirección en nuestro sindicato. Impulsamos desde nuestro central clasismo la aprobación del convenio 190 de la OIT,
que norma sobre la violencia y el acoso sexual en nuestros centros de trabajo. Acá es importante resaltar este punto, porque las mujeres somos víctimas abiertas o disimuladamente con mucha frecuencia de esta mala práctica de nuestros superiores, que ya sea por el cargo o por la inestabilidad en el mismo, consecuencia de los contratos a plazo fijo. Aprovechan para efectuar estos abusos. Estamos decididas a hacer cumplir con el mandato de ley 27942 sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Igualmente, las trabajadoras vemos como mucha satisfacción, como el gobierno ha aprobado el convenio 189 referido a los beneficios que deben tener las trabajadoras del hogar. Esta recomendación de la OIT se promulgó en junio de 2011 y solo trabajadores de hogar. Tenacidad de las dirigentes que realizaron incidencias y alianzas muy importantes, logró vencer las evasivas del gobierno precedente. Este avance nos llena de satisfacción, pero nos parece insuficiente. Debemos conseguir aún más. Y en esa premisa seguiremos haciendo sindicalismo. ¿Qué es la escuela del conocimiento y la fraternidad natural entre trabajadoras? Compañeras y compañeros, esta pandemia nos ha demostrado de manera irrefutable que este sistema dirigido por un imperialismo no nos sirve. Hubo un momento que las fábricas, obligadas por el desastre sanitario, tuvieron que parar su enloquecido funcionamiento. En ese pequeño desahogo que tuvo la humanidad, vimos y olimos el aroma de un mundo diferente. Creíamos perdido, suspendido momentáneamente el abuso contra la naturaleza por parte de la industria contaminante. Especies de damos por desaparecidos volvieron a complacer con su presencia en nuestras vidas. Bandadas de aves, que era un encanto de la vida, alegraron nuestros sufrimientos con su trino. Renació entonces en nuestras conciencias y pudimos tener alguna vez. Más allá de las conferencias, de las lecturas de los clásicos, comprendimos que para sobrevivir tenemos que sepultar este modelo económico que solo produce desocupación, falta de esperanza y muerte. ¿Son ellos o nosotros? Por eso, cuando hablamos de perspectivas, las mujeres que somos las que engendramos vida, tenemos la obligación moral de acelerar el proceso de organización de nuestros sindicatos para reforzar las estructuras orgánicas que nos den la oportunidad de llevar adelante la unidad sindical y fortalecer a nuestra gloriosa CGTP. Tenemos una historia cimentada con el ejemplo, sacrificio y muerte, y nuestros líderes somos la institución vanguardia del sindicalismo clasista. Confrontamos y derrotamos al gobierno entreguista y a la ideología de capitalismo en el siglo pasado. De los derrotados también se aprende, y ahora con el brillo de nuestra juventud y la experiencia, nuestros cuadros forjados del calor de la lucha, tenemos en mente seguir peleando hasta que las fuerzas se nos agoten para empezar. Por ejemplo, echar el basurero de la historia, Constitución de 1993, que tanta desgracia nos ha traído a nuestros hogares y a la sociedad en su conjunto. Un consejo: no nos dejemos de engañar por los cantos sirenos de los candidatos, que estas elecciones nos ofrecen el oro y el moro y luego de poder se olviden que existimos, vendiéndose el mejor postor. El Perú es un país corrupto, una clase económica y política entreguista, sometida de los dictados de las embajadas norteamericanas en el Perú y al Fondo Monetario Internacional, que tiene sus oficinas en Lima y desde ahí dictan política, economía privilegiada en el gran capital, con la abierta complicidad de nuestros gobernantes. Tenemos una candidata, Verónica, votemos por ella, pero estamos sólidos a la hora de exigir el cumplimiento de su plan de gobierno. No queremos autoridades a medias tintas o con medias prensas mediáticas, sino mano dura a la corrupción que nos quiere acostumbrar a la indignidad de la pobreza. Este 8 de marzo es un día conmemorando
en recuerdo de quienes nos enseñaron el camino de la lucha, a ellas que nos han legado tan hermoso ejemplo. Les renovamos nuestro compromiso de continuar con las banderas en alto de nuestra demanda hasta la victoria final. Vive el 8 de marzo, es Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Edith Paucar. Ella es la compañera representante de Perú. Ahora quisiera darle el pase a la compañera Yolanda Martín Ventura. Ella es secretaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras de Castilla y León, diplomada en Relaciones Laborales y especialista en Sindicalismo y Diálogo Social y en Políticas de Género por la Universidad de Valladolid. Compañera, está representando el día de hoy a España. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero transmitiros es un agradecimiento, tanto en mi nombre como en el nombre de todos mis compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva de Castilla y León, por haberme invitado a este acto en representación a España. Es mi primera incursión en un acto tan transnacional y estoy encantada, la verdad, y bueno, espero que os guste mi ponencia. Una ponencia que he querido hacer de una manera muy práctica, la he dividido en varias partes. En una primera parte os quiero explicar un poco el funcionamiento de las secretarías de mujer internamente en nuestro sindicato, Comisiones Obreras. Una segunda parte en la que os haré una exposición de las leyes que tenemos en España en cuanto tanto a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como leyes de violencia de género. Luego os voy a exponer también todos los avances que hemos tenido en estos últimos años a raíz de la explosión tan fuerte que tuvo en el 2018 el movimiento feminista, también acompañado de un gobierno que tenemos ahora mismo en España, un gobierno de izquierdas que también está dando muchos pasos, ¿no?, en pos de alcanzar esta igualdad real. Y bueno, también luego aterrizaré un poco más en Castilla y León, en mi comunidad autónoma, para explicaros también cómo desde aquí tenemos un diálogo abierto tanto con el gobierno como con la empresa, el diálogo social, y cómo en el diálogo social también trabajamos para avanzar en conseguir la igualdad de género. Entonces, en primer lugar, deciros que las secretarías de mujer a nivel estatal comenzaron su andadura en comisiones obreras allá por el año 1977. Ya son 44 años los que en comisiones obreras se decidió empezar a tener una secretaría de la mujer. La Secretaría de la Mujer y la Secretaría General son las dos secretarías que son de obligado cumplimiento. Las demás pueden ser opcionales, pero la Secretaría General y la Secretaría de la Mujer tienen que estar dentro de la organización sí o sí. Esto es porque queremos conferir a esta secretaría la importancia y la relevancia que tiene para nuestra organización que la transversalidad de género rezuma por toda la organización. Entonces, desde la Secretaría de la Mujer tenemos secretarías de mujer, aparte de una confederal, luego en cada una de las comunidades autónomas, pero aparte hay una secretaría de mujer en cada provincia, con lo cual hay un engranaje muy bien dispuesto y se actúa siempre de manera totalmente coordinada, desde la central, ¿no?, desde la confederal, pero luego va bajando hasta la base y actuando de manera coordinada todas las secretarías de mujer. Desde la Secretaría de Mujer también lo que hacemos es servir de puente y confluencia con los diferentes
con el movimiento feminista, con las diferentes asociaciones y coordinadoras de mujeres que hay en cada provincia, en cada ciudad, y durante todo el año pues hacemos diferentes actuaciones de manera conjunta, que pueden ser desde jornadas, talleres, y luego también pues de manera conjunta abordamos el 25 de noviembre y el 8 de marzo, como es hoy, que esta tarde pues tendremos una concentración en la Plaza Mayor de aquí de nuestra ciudad, de Valladolid. Desde las Secretarías de Mujer tenemos varios objetivos, como son conseguir que la perspectiva de género sea un eje transversal en la política sindical. Buscamos promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la negociación colectiva y de la implantación de los planes de igualdad en las empresas. También fomentar la afiliación y la participación de las mujeres en el sindicato y, por supuesto, trasladar las propuestas sindicales en las negociaciones del diálogo social, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Ahora os voy a contar un poquito, por poneros en situación, qué tipo de políticas tenemos en España en cuanto a igualdad y violencia de género en el ámbito laboral. En cuanto a políticas de igualdad, en España tenemos la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En esta ley se recogió toda la normativa sobre igualdad en los distintos ámbitos y materias hasta 2007. En la parte dispositiva, se habla del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. También se recoge el principio de igualdad en el empleo público. Y se abre un gran articulado referido a la igualdad en el ámbito laboral. Esta recopilación normativa se reforma numerosas leyes estatales en el ámbito laboral, como el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Seguridad Social, y recogió importantes medidas, ¿no? Estamos hablando del 2007, pero recogió importantes y novedosas medidas, como digo. Por ejemplo, actualizó los derechos de natalidad y conciliación y mejoró la protección de los mismos. Recogió el derecho de paternidad y, sobre todo, supuso un paso hacia adelante en la negociación colectiva, con la obligación de las empresas de más de 250 personas trabajadoras en plantilla de elaborar y aplicar un plan de igualdad en la empresa, negociado con la representación sindical. Este plan de igualdad tenía que recoger un conjunto de medidas sobre determinadas materias, como el acceso a la empresa, la retribución, la contratación, la formación, conciliación, salud laboral, y era una manera de implantar en las empresas esa igualdad para corregir las discriminaciones existentes. Por otro lado, también hay varios reales decretos que, bueno, no voy a nombrarles, solamente os voy a hacer así una pequeña recopilación, porque si no se alargaría mucho, pero bueno, para que veáis de qué temas estamos hablando y qué normativa recogen. Tenemos un Real Decreto donde se regulan las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, en la que también se regula la prevención y protección en casos de riesgo durante el embarazo y la lactancia. El Real Decreto 298/2009, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención en relación con la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o en el periodo de lactancia. Esto, por un lado, son las leyes que tenemos en materia de igualdad. Ahora voy a pasar a deciros las leyes que tenemos en materia de políticas de violencia de género. A nivel de España tenemos la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que establece el concepto de violencia de género y determina los derechos laborales de las mujeres que son consideradas víctimas de violencia de género. A nivel de Castilla y León
también tenemos una ley sobre violencia de género, es la Ley 13/2010, y en ella pues se recogen los derechos laborales de las víctimas de violencia de género, como por ejemplo el derecho a solicitar por la mujer víctima de violencia de género el traslado a otro centro de trabajo. También el derecho a elegir una reducción de jornada y a no contabilizar como faltas de puntualidad las ausencias que pueda tener derivadas de su condición de víctima de violencia de género, pues si por ejemplo tiene que ir a un juicio o tiene que presentarse por cualquier trámite que tenga que hacer para la acreditación de su condición como víctima de violencia. Como ya os comento, en Castilla y León también tenemos una ley de violencia de género, lo que pasa que es una normativa de aplicación únicamente en el ámbito social y económico, ya que no tiene la comunidad autónoma competencias en el ámbito laboral, pero sí que se establecen derechos sociales y económicos para las trabajadoras víctimas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, ya que considera que estas formas de acoso que se dan en el ámbito laboral son también, se consideran violencia de género, no así en el estatal, que se ha reconocido mucho después que en nuestra propia comunidad autónoma, porque esta ley contra la violencia de género que se se promulgó en 2010 contra la violencia de género fue una ley muy pionera y recogía el ámbito laboral como el acoso en el ámbito laboral como una forma de violencia también hacia las mujeres. Entonces, no ha sido hasta el año 2019, cuando ya os digo que a raíz de todo el auge que tuvo tanto el movimiento feminista, cuando se puso sobre la mesa en las agendas políticas, pues la necesidad de comenzar a visibilizar todas las carencias y toda la precariedad que sufrimos las mujeres en nuestros puestos de trabajo y la penalización que sufrimos, sobre todo a la hora de elegir ser madres, ¿no? Porque el ser madres pues, nos penaliza muchísimo de cara tanto al acceso como a una formación, a poder formarnos y a nuestro desarrollo profesional pleno. Entonces, en el año 2019 es cuando se ha establecido un desarrollo legislativo de varias de las materias que se introdujeron en esta ley que os digo de 2007. También por la llegada al gobierno de España de un gobierno de izquierdas marcadamente de políticas sociales. Este es el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Y en este Real Decreto se establecen varias reformas de varias leyes, todas ellas con un denominador común: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Entonces, esta ley lo que hace es hacer una profunda reforma y desarrollo reglamentario de todo lo relativo a los planes de igualdad en las empresas. No solamente en lo relativo a los planes, sino también en la obligatoriedad de su registro, muy importante, porque hasta ahora, fijaros que os digo que la obligatoriedad de tener planes de igualdad en el año 2007 era para empresas de más de 250 trabajadores y sin embargo estamos en 2021 y todavía hay algunas empresas que no tienen los planes. ¿A qué se debe esto? Primero, a que no era necesario, no era obligatorio su registro, con lo cual era muy difícil saber qué empresas tenían el plan y cuáles no. Pero además, las sanciones que se ponían a las empresas por no tener plan de igualdad eran excesivamente laxas y no había, se ha permitido mucho en cuanto a este tema.
el tema de igualdad no era tomado en serio, como podría ser, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos laborales, tratándose de una ley con la misma fuerza, pero sin embargo el tema de igualdad estaba como algo denostado, por así decirlo, era secundario. Entonces, ¿qué novedades se han introducido en cuanto al desarrollo normativo de los planes de igualdad? Lo principal es que el Real Decreto Ley amplía el ámbito de aplicación de los planes de igualdad al establecer la obligación de acordar uno en las empresas de 50 o más trabajadores. O sea, antes solamente lo tenían que tener por obligación las empresas de más de 250 trabajadores. Ahora, de manera paulatina, se tienen que ir incorporando las demás empresas hasta que en marzo del 2022 lo tengan que tener las empresas de 50 trabajadores, 50 o más trabajadores. Ahora mismo estamos en una horquilla en la que lo tienen que tener las empresas de hasta 100 trabajadores. De este modo, como os digo, las empresas tendrán hasta marzo de 2022 para tener el plan de igualdad. Se introduce la necesidad de realizar un diagnóstico previo que deberá de ser elaborado por una comisión creada específicamente para la negociación del plan de igualdad, que se denomina Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Y también establece el contenido mínimo que tienen que tener los planes de igualdad y que deben de contener varias materias, como son proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Además, se introduce una variable nueva, y es que las empresas que tienen representación sindical tienen que negociar con los representantes sindicales el plan de igualdad, pero aquellas empresas que no cuenten con representación sindical tendrán la obligación de negociar el plan con aquellos sindicatos más representativos del sector, lo cual pues, nos pone en unas condiciones de mucho trabajo a futuro, porque no solamente vamos a poder entrar en las empresas en las que tenemos representación, sino que también nos va a dar la oportunidad de entrar en aquellas empresas que no tienen representación, lo que sindicalmente pues, es una muy buena herramienta. También se recoge la obligatoriedad de registrar los planes de igualdad, algo que es muy importante, puesto que habiendo un registro de planes de igualdad, pues ahí ya se puede llevar un control mucho más exhaustivo de aquellas empresas que tienen o que no tienen el plan. Por otro lado, también se introdujeron en este Real Decreto novedades en materia de retribución y se introdujo el término de trabajos de igual valor. Retribución por trabajos de igual valor, que hasta ahora no se había recogido nunca en la legislación española. Así define el concepto de trabajo de igual valor. Establece que los trabajos tendrán igual valor cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad son equivalentes. Esto es muy importante porque, como sabéis, siempre los trabajos más feminizados, los trabajos que tienen que ver con los cuidados que tantas mujeres desempeñan, siempre están menos valorados que los trabajos más masculinizados. Y esto pues es una buena herramienta para poder evaluar qué trabajos son de igual valor. Aunque
todavía estamos esperando al desarrollo legislativo de esta parte del Real Decreto. También va a haber una obligación para todas las empresas de llevar un registro de las retribuciones con los valores medios del salario y de los complementos salariales de su plantilla, desagregados por sexo y de grupos profesionales. Esto va a tener mucha importancia a la hora de intentar disminuir la brecha salarial que nos separa a mujeres y hombres. Ahora mismo la brecha salarial en España está en un 24% y para que os hagáis una idea, las mujeres cobran en España una media anual de 5.726,30 euros menos que los hombres. Otras modificaciones que se hicieron fueron sobre la jornada laboral. Nosotros aquí en España, para conciliar las mujeres, tenemos dos opciones. O bien, cuando digo conciliar, me refiero a conciliar nuestra vida personal y familiar con la vida laboral. Tenemos dos opciones. O bien solicitar una excedencia, que lo que hace la excedencia es como un permiso no retribuido, que puedes estar en casa durante un tiempo y luego volver a ingresar en el trabajo, pero claro, durante este tiempo pues estás sin cobrar, sin ningún tipo de remuneración, aunque sí que tienes, si es por cuidado de menores o cuidado de mayores dependientes, un tiempo para poder volver al trabajo en las mismas condiciones. O la segunda posibilidad es poder hacer una reducción de jornada que puede ser entre la mitad de la jornada y un octavo. Y aquí te permite que negocies con la empresa un horario que te permita poder compatibilizar ese doble trabajo de trabajo remunerado fuera de casa y el trabajo en casa y cuando tienes menores a cargo. Entonces, en este Real Decreto, de las dos maneras, pues se pierde no solamente retribución, sino que también al final pues son lagunas que las mujeres tenemos en nuestros tiempos de cotización que hacen que repercuta de forma negativa en nuestro tiempo cotizado y a la hora de cobrar pues nuestras pensiones, que siempre van a ser peor que las de nuestros compañeros varones. Entonces, en este Real Decreto se introduce también la posibilidad para las personas trabajadoras de poder adaptar o flexibilizar la jornada laboral. La empresa tiene que dar facilidades a trabajadores y trabajadoras para poder adaptar o flexibilizar su jornada laboral para poder conciliar sin pérdida de retribución. Entonces, aquí cualquier trabajador o trabajadora puede solicitarlo. Se abre un periodo de negociación de 30 días en los que trabajador, trabajadora y empresa tienen que llegar a un acuerdo en esta jornada. Y por último, también en este Real Decreto también se introdujeron una nueva regulación en materia de permisos, tanto en permisos por nacimiento como en permisos de lactancia. En cuanto al permiso de nacimiento, hemos tenido también una adaptación progresiva porque aquí en España las mujeres teníamos 16 semanas de permiso por nacimiento de hijo o de hija, pero los hombres solamente tenían 15 días de permiso. Era como un permiso para hacer gestiones pues de registro en el registro civil del menor y bueno, pues de acompañamiento, por así decirlo. Pero ahora progresivamente se han ido adaptando estos permisos y ahora mismo hombre y mujer, los dos progenitores, tienen el mismo permiso de nacimiento, o sea, los dos tienen 16 semanas, son personales, intransferibles, y 6 semanas lo tienen que disfrutar de manera obligatoria. Y también se hizo
una nueva regulación en materia de permisos en cuanto al permiso de lactancia, ya que antes solamente se preveía el disfrute de este permiso por uno de los progenitores. Normalmente el permiso de lactancia se acogía a él la madre, pero ahora se puede disfrutar por ambos progenitores y se prohíbe la transferencia de uno al otro, o sea que los dos lo pueden disfrutar. Y esto en cuanto a toda la regulación que tenemos. 25. Vale, me están avisando un poco del tiempo, así que para terminar solamente deciros que también en España a nivel estatal contamos con una regulación, con unas negociaciones abiertas de diálogo social, diálogo social que es tripartito, diálogo social que se establece entre el gobierno, la representación empresarial más representativa y los sindicatos más representativos, que en nuestro caso somos UGT y comisiones obreras. Aquí en Castilla y León tenemos el diálogo social regional, un diálogo social muy vivo y en el que también se llevan a cabo pues, diferentes medidas y ayudas, subvenciones para colaborar en esta igualdad. Tenemos una estrategia integrada de empleo con una mesa abierta de igualdad y conciliación en el empleo y es donde os digo que se negocian todas estas medidas, ayudas y subvenciones, como pueden ser subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio, subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, subvenciones dirigidas a pequeñas y medianas empresas para fomentar el ascenso profesional de la mujer, subvenciones destinadas a fomentar la inserción laboral de víctimas de violencia de género. También se dan ayudas a esas mujeres que tienen que acogerse a excedencias o reducciones de jornada, pues también se les da una ayuda para que no tengan tanta pérdida en su retribución. Y bueno, por último ya comentaros que en España este año, pues me imagino que igual que en vuestros países, el 8 de marzo pues va a ser un poco más complicado y diferente a lo que ha sido los últimos años por todas las medidas sanitarias. Os puedo comentar que incluso en Madrid se han prohibido las manifestaciones y concentraciones para el 8 de marzo, lo cual nos ha parecido una decisión muy antidemocrática, puesto que durante toda la pandemia se han producido diferentes concentraciones y manifestaciones de muchos sectores de la sociedad y, sin embargo, hoy para el 8 de marzo pues, se han prohibido estas manifestaciones y no entendemos por qué creemos que se pueden hacer concentraciones con una limitación de aforo controlado, con las medidas de seguridad, guardando distancias, con mascarillas, pero sin embargo pues, se ha tomado esta situación. Aquí en Castilla y León sí que se van a hacer concentraciones en todas las provincias y en la mayoría de las comunidades autónomas de España. Y bueno, pues queremos con estas concentraciones reivindicar la precariedad que sufrimos las mujeres, queremos denunciar que tenemos trabajos mucho más precarios que los hombres, que estamos penalizadas a la hora de acceder al empleo, que no hay buenas políticas de conciliación y de corresponsabilidad. Tenemos las más altas tasas de parcialidad, de temporalidad y que, por supuesto, y como ha comentado también mi compañera en la ponencia anterior, sufrimos una violencia de género que queremos erradicarla y también, por cierto, en Castilla y León estamos ahora, hemos abierto una mesa en el diálogo social también en cuanto a violencia de género para actualizar y reformar la ley pues por todas estas nuevas formas de violencia
que han aparecido ahora, violencia en redes sociales y bueno, queremos un poco pues visibilizarlo y por supuesto que saldremos a las calles. Y Gracias, compañera. con esto acabo ya. Muchas gracias y gracias por vuestra atención. No, muchísimas gracias a usted por compartirnos toda la lucha que están llevando desde su comunidad, todos los avances que tienen, que por supuesto nos pueden servir de inspiración para nosotros también ir por ese camino. Más bien, muchas gracias, compañera Yolanda Martín, representante de España. Queremos también dar un saludo a las compañeras de Costa Rica que están presentes en el día de hoy. Un saludo fraterno, compañeras. Y procedo a dar el pase a la compañera representante de Argentina. Ella es Pilar Galende, médica generalista, trabajadora de salud pública en la provincia de La Pampa, donde reside y actualmente está presidiendo la Asociación de Medicina General y Equipos de Salud de La Pampa. Ella también es militante feminista e integrante de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir y miembro de la corriente política de izquierda CPI. Compañera, tiene la palabra. Bueno, primero un abrazo muy grande a todos y todas quienes estamos aquí compartiendo este foro tan importante. Un abrazo, Gloria, Freddy, bueno, compañeros y compañeras de la NEPO y la CGTP. Para mí un enorme gusto conocerles, escucharles. La verdad es que nosotros también en Argentina estamos frente a una fecha muy importante de lucha. Vamos nuevamente a un paro. Digo, ¿qué medida internacional, ¿no?, ha alcanzado la extensión y la lucha como el movimiento feminista planteando una estrategia, un paro internacional? En nuestro país va a haber movilizaciones con todas las precauciones, por supuesto, del momento sanitario que estamos atravesando, pero aquí en la provincia y también en las capitales de todo el país nos vamos a estar movilizando con una amplia agenda de lucha y reivindicaciones. Bueno, yo hice una presentación, es más que nada algunos disparadores, así que, ¿te parece, Geraldine? Pongo compartir pantalla, a ver si lo hago bien. Nosotros, Colombia ha sido un país que por espacio de 70 y más años ha tenido o ha padecido un largo conflicto interno armado. Conflicto interno armado que se ha dado por elementos de la alta concentración y centralización de la tenencia de la tierra. Digamos que según las estadísticas, solamente el 10% de la población es propietaria del 90% de la tierra colombiana y para mayor preocupación en lo que tiene que ver con la concentración y centralización del capital, que solamente está en manos del 0.02% de la población. Lo que nos indica es que hay una inmensa concentración del capital. ¿Esto a qué llevó? A que se diera este largo conflicto, donde por un largo periodo se dieron grandes procesos de desplazamiento de la población. Fundamentalmente se habla de 6,5 millones de desplazados, donde el mayor porcentaje fueron mujeres, niños, niñas y adultos mayores, los cuales llegaron a las ciudades a ubicarse en cordones de miseria, a engrosar los niveles de pobreza, de vulnerabilidad, y donde allí se alimenta un elemento que se ha dado muy fuerte, que es el de la economía informal, o en nuestro país se le conoce como el rebusque, donde la mayor parte de la población participante de ese sector informal son las mujeres, que ha contribuido también a que se den niveles de sobreexplotación y de grandes desconocimientos de los derechos de las mujeres. Pero digamos que este elemento también, medido un poco con el último censo que se dio en el país en el año 2018, donde se plantea que somos aproximadamente 48 millones de habitantes colombianos. Y digo aproximadamente porque las estadísticas que adelantó el DANE, y que en algunas regiones quedó como inconcluso o como dudoso este
este censo, donde las cifras no se lograron, aún a hoy no se han logrado concretar del todo. Entonces, para nosotros, aquí hay un elemento. Estamos hablando de aproximadamente 48 millones de habitantes. De esos 48 millones de habitantes tenemos una población económicamente activa de más o menos 24 millones de personas y donde tenemos un movimiento sindical bastante disperso. Cuando yo participé como presidente de FENALTRACE, teníamos 3 federaciones estatales y 3 centrales obreras. Hoy tenemos como 10 federaciones estatales y más o menos unas 7 centrales obreras. Mostrando que de esos 24 millones de población económicamente activa, el 4% no alcanza a representar siquiera el 1%, generando una enorme dispersión laboral, sindical, perdón, que por supuesto obligó de manera triste y vergonzosa, si hay que decirlo, a que el gobierno o los gobiernos emitan decretos donde en una entidad o en una empresa, yo pongo de presente la empresa con la cual trabajo, la entidad que es la Contraloría Bogotá, donde al interior de esa Contraloría aparecen, somos 1.200 funcionarios de planta, sin embargo aparecen 39 sindicatos. Entonces, la normatividad colombiana que permite que hayan tantos pliegos como sindicatos, pero la normatividad dijo, pueden haber tantos pliegos, ¿sí? Pero en el momento de la negociación debe haber un solo pliego y una sola negociación, es decir, nos impusieron la unidad por decreto. Llama la atención, compañeras y compañeros, que en el pliego estatal, último pliego que se presentó, que es un pliego de aproximadamente 125 puntos, ¿no? Ahí nos muestra el nivel de dispersión que tenemos, porque pues lo que hicieron fue sectorizar al interior. Lo que hicieron fue sectorizar y ahí las mujeres con un capítulo, revisado el capítulo y revisado los pliegos y los acuerdos anteriores, pues lo que uno encuentra es que todo lo que tiene que ver con la mujer está por hacer, está por hacerse. Queremos aquí dejar planteado, que ya lo han expresado mis compañeras anteriores, que lo del teletrabajo, el trabajo en casa, ha generado una situación muy grave en términos de la sobrecarga laboral. Diríamos nosotros que estamos como retrocediendo varias décadas en términos de la doble explotación, porque es que entonces aquí se combina el rol social desde el punto del trabajo, del desarrollo del trabajo, que yo como trabajadora desarrollo, pero también desde mi rol privado, donde nuevamente todo el trabajo de la casa me ha incrementado mi jornada a 16 o 18 horas y medio. Lo que por supuesto ha generado problemas de aspectos psicológicos, psiquiátricos, acompañado al encierro y en muchos hogares acompañado de la violencia intrafamiliar o de la violencia hacia la mujer. Pero yo quisiera, siendo un poco disonante, no sé si así lo permite la situación, pero que para nosotros es sumamente importante tenerlo ahí de presente, es que con ese panorama que presento previamente de lo que ha sido nuestro país, de lo que ha sido la tenencia de la tierra y la tenencia del capital, en nuestro país se dieron unos acuerdos entre el gobierno y un sector del movimiento guerrillero como fue las FARC. Acuerdo que se inició en el año 2012 en la ciudad de Oslo, en Noruega, y que concluye en el 2016 con los acuerdos de La Habana. Ha resultado bien particular y nos llama, es decir, nos llama a la reflexión en lo que tiene que ver con el trabajo desde las mujeres, desde el derecho a la igualdad que venimos reclamando, y es que allí se dio una particularidad. Hubo una suscripción de un acuerdo previo en agosto y luego se elevó a plebiscito nacional
el refrendar estos acuerdos. Y miren ustedes, hubo una votación por el no de 6.422.136 votos, mientras por el sí hubo una votación de 6.361.762 votos, es decir, que mal sumado hubo una votación de casi 13 millones. ¿Qué llevó a que ganara ese no? Y es increíble. Es que el despliegue, los epítetos que se manejaron por parte de las clases dominantes de este país, era que en el acuerdo se estaba planteando el derecho a la igualdad y la equidad de género. Y entonces lo que se vendió en el marco del patriarcalismo, el machismo y del heterosexualismo era que todo esto se lo iban a tomar las poblaciones LGTBI. Por eso decimos que juega enormemente el heterosexualismo. Y entonces, como se aceptó que el plebiscito era la última palabra, se firma un nuevo acuerdo. Y yo quiero resaltar de ese nuevo acuerdo en el preámbulo. Los compañeros utilizaron palabras muy, muy importantes y el gobierno nacional, pero en este tema utilizan el subrayado que el nuevo acuerdo final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, de los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas y de los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto, de los derechos fundamentales de las personas adultas, mayores y de la población LGTBI. Fíjense que es un grupo, aunque por supuesto que ahí caemos en la doble condición, ¿no? No solamente de ser mujer, sino que caemos en la condición de ser altamente vulnerables, ya que todas estas personas que fueron desplazadas y todo, fueron a dar a las ciudades, a las zonas courbanas, en las más alejadas de las ciudades, donde las necesidades básicas insatisfechas, engrosando los cordones de miseria, entonces, y donde ha generado el rebusque, sobre todo en cabeza de la mujer. Y se ha generado nuevamente, o se ha auspiciado enormemente, esta función que se le daba a la mujer de cuidadora. Como lo decimos, el proceso de desplazamiento puso a la mujer en la condición de cuidar niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y discapacitados. Sin embargo, hay que rescatar de este acuerdo que de los 6 puntos suscritos en el Acuerdo de La Habana, 4 transversan todos con elementos de la mujer, de la lucha de la mujer por la tenencia de la tierra. Y allí el primer punto es lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la reforma urbana, y que hemos encontrado que muchas mujeres, las que quedaron, las desplazadas, y que posterior a la suscripción del acuerdo, que han querido regresar a sus tierras, han sido revictimizadas. Por eso hoy se habla de las altas cifras de mujeres y hombres que trabajan por la defensa de los derechos humanos y la tenencia de la tierra, ¿no? Que han sido revictimizados, que siguen siendo revictimizados. Las cifras, a pesar de que en el año 2020 estuvimos en pandemia y aparentemente estuvimos encerrados y demás, las cifras frente a los asesinatos de lideresas y líderes sociales fueron espantosas. Y en lo que va corrido de este primer trimestre del año siguen siendo. Lo que nos muestra es que era el trasfondo real de la lucha del no. No era el problema de que los homosexuales o las mujeres nos íbamos a tomar el poder en este país, sino que era la lucha por la tenencia de la tierra, la lucha por los derechos y la igualdad en la parte laboral y salarial.
¿no? Otros puntos en los que toca fuertemente el tema de la mujer, no solamente en esta reforma urbana, que no se, reforma agraria, perdón, que no se dio y que se ha intentado muchas veces en Colombia, también está el tema de la no repetición, el tema de la, al igual que el tema de la promoción y la participación política y ciudadana de la mujer en las decisiones del país. Aquí se habla de la ley de cuotas, que es 30% para las mujeres y el 70% para los hombres. Esa ley de cuotas no ha funcionado ni en la parte de la administración pública, que realmente lo que nos muestra es que hemos retrocedido. En alguna etapa logramos llegar como al 17% de participación de la mujer en Senado, Cámara y en la dirección del Estado. Hoy no llegamos ni siquiera al 11%. Pero esa situación no le es extraña a las organizaciones de los trabajadores, donde la paradoja, yo no sé si las compañeras que me han antecedido no han tocado el tema, pero la paradoja es que la mayor parte de afiliados, tanto de las organizaciones sindicales como cooperativas, somos mujeres. Sin embargo, el acceso nuestro a los órganos de dirección de las organizaciones es muy escaso. Y yo sí quiero mostrar, por ejemplo, el caso de la CUT en Colombia, donde inicialmente tuvimos una muy buena representación de las mujeres cuando se funda la CUT, y al día de hoy la participación de las mujeres en el comité ejecutivo de 20 y pico de compañeros, solamente hay presencia de 3 mujeres, ¿no? Igual sucede en la FECODE, que es la Federación Nacional que agrupa al magisterio, donde prácticamente el 70% de las trabajadoras del magisterio son mujeres, y sin embargo la participación en el comité ejecutivo de la FECODE, donde está el magisterio y donde se supone que está la gente más formada y demás, no alcanzan a ser 2 mujeres. Y así por el estilo, ¿no? Para no quedarnos tristes, en el movimiento cooperativo es lo mismo. Entonces, no hemos logrado avanzar en esos procesos, al igual que sucede a pesar de los acuerdos, a pesar de tantas situaciones que se han dado. Se dice que los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer debe transversar con toda, se habla todo el tiempo de la política pública, donde están los diferentes actores, pero realmente diríamos que estamos en un mero enunciado. No hemos logrado aterrizar esa parte. No se ha logrado hacer efectiva esa presencia de la mujer en ninguno de los niveles. Nosotros decimos no ha sido fácil, y de ahí el llamado a que se hagan procesos de capacitación muy fuertes para poder nosotros, en un marco de hacer análisis de todo ese aspecto de las realidades que tiene cada uno de nuestro país, de las desigualdades, de las discriminaciones, de los diferentes tipos de violencia que se gestan entre hombres y mujeres, en el marco de ese rol público, que es el que nosotras venimos peleando, de poder participar más en las organizaciones sociales, en lo político y en lo laboral, porque eso es parte del rol público, salir de ese rol eminentemente privado de la casa, donde tú estás para reproducir la fuerza laboral, para hacer el trabajo de la casa, para atender a los enfermos, a los discapacitados, a los adultos mayores, que es, yo ahí es donde planteo que ha habido una suerte como de involución en el trabajo que habíamos logrado avanzar las mujeres, y que la pandemia nos lo deja muy de presente, pero muy de presente. Y lastimosamente participé de discusiones bastante áridas y bastante ácidas en el movimiento sindical cuando empezó la consigna del teletrabajo y del trabajo en casa, porque decíamos, con esto que estamos permitiendo nosotros, que la mujer vuelva a la casa, que asuma el doble papel de trabajo, el trabajo remunerado,
y el trabajo no remunerado. Pero adicionalmente, el elemento de volverse nuevamente cuidadora. Fíjense, nosotros en las primeras décadas del siglo pasado, la pelea era poder nosotros salir de ese rol de cuidadoras, ¿no? Que a la mujer solamente se le permitía participar como profesora, como enfermera y como cuidadora. La pelea fue muy fuerte para que nosotras pudiéramos llegar a participar del mercado laboral. Pero hoy estamos viendo que hay mucha gente lo recibe con mucha felicidad, pero cuando ya le ha tocado la práctica, y yo creo, yo me incluyo, es que aquí uno se levanta desde las 5 de la mañana corriendo, barriendo, tendiendo camas, limpiando, y se acuesta más o menos 10 de la noche en la misma tarea, y durante las 8 horas ejerciendo su labor en la contratación que tiene. Entonces, de ahí que nosotros sí rescatamos, bueno, y las compañeras dirán, bueno, ¿y por qué aquí metió la compañera ese cuento de los acuerdos de La Habana? Pues resulta que cuando iniciaron los acuerdos de La Habana, compañeras y compañeros, esto parecía los acuerdos, gran parte del movimiento sindical y social mandaron grandes petitorios a esa mesa. Y se tuvo en cuenta el tema de la mujer. Y se participó de ese tema porque Colombia ha tenido un elemento muy tenaz también, y es el asesinato de los dirigentes sindicales. Nosotros tuvimos más de una década donde fueron asesinados más de 5.000 compañeros y compañeras del movimiento sindical, de los cuales el 90% hoy en día sigue, o más del 90%, en un nivel de impunidad total, ¿no? Donde muchas y muchos compañeros tuvieron que salir del país, dejar familias, dejar casas, dejar trabajos, y entonces todo eso ha tenido una confluencia y una ligazón. Para nosotros es importante rescatar y trabajar todo ese proceso unido con lo del movimiento sindical, que como digo yo, lamentablemente está en unos niveles de dispersión muy fuertes. El llamado es a trabajar en unidad de acción, en unidad con los demás sectores, y a plantear con los compañeros, como lo decimos, solamente en la medida que trabajemos hombro a hombro, mujeres y hombres, podremos construir realmente una democracia. Dejo ahí, me gusta ser muy concreta, nuevamente agradecerles, compañeras y compañeros, por la invitación, por la presencia y la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ana Lucía, y vemos en el chat un saludo cumpleañero para la compañera Ana Lucía, y doblemente saludo también por ser el Día de la Mujer. Muchas gracias por pasarlo con nosotros. Muchas gracias por la intervención. Es una historia bonita, les robo 2 minutos. Yo nací efectivamente un 8 de marzo de 1962, día en que se celebraba un paro cívico nacional en Colombia, donde participaban la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, central que ya desapareció, que convergió para la constitución de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, de la CTC, que aún está vigente, y de la naciente CSTC, que hoy en día también hace parte, o en su momento se desmontó para ser parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Y entonces dice uno, quizás es que ahí nacen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Muchas gracias. A usted, compañera, y por compartir también esa historia. Quería intervenir la compañera Gloria, me parece, disculpe. ¿No? Ah, ya. Bueno, compañeras, comenzando con las preguntas, me han dejado una pregunta en el chat. Me dice, y es para todas las compañeras que han intervenido, si consideran que la Iglesia es un factor de apoyo al feminismo como aliado
o como represor? 3 minutitos para que puedan contestar las preguntas. La pregunta. ¿Podemos comenzar por la compañera de Chile? ¿Podría ser? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, en ese sentido la Iglesia ha sido un obstáculo para el feminismo, bueno, por lo menos lo que nosotros visualizamos en Chile. La gran mayoría de las leyes que nosotros queremos aprobar, incluyendo el aborto voluntario, ha sido vetado por la Iglesia, que ejerce un tremendo poder, sobre todo por las castas políticas más conservadoras que todavía se mantienen apernadas en el poder en Chile. Tenemos diputados que son altamente cristianos, según ellos, que roban a destajo, abusan a destajo, pero en el momento de promulgar una ley como el aborto seguro para las mujeres, se oponen con la Biblia en la mano y anteponiendo la Iglesia sobre todo. Por lo menos en Chile para nosotros ha sido un problema más que una ayuda. Gracias, compañera. ¿Podríamos proseguir con la compañera de Colombia? Yo diría que en Colombia, en varios temas, la Iglesia ha sido un factor más bien represor, porque allí nosotros no nos podemos apartar del elemento eminentemente patriarcal, ¿no? Y heterosexual. Entonces, digamos que en la lucha de las mujeres y en la lucha de las poblaciones, de los derechos de las poblaciones LGTBI, la Iglesia ha sido un elemento ampliamente represor en muchas situaciones. Pero en este momento estamos jugando una coyuntura bien interesante con lo que decíamos finalizando mi intervención, en lo que tiene que ver con la revictimización de muchas lideresas y líderes que han regresado por las tierras que les fueron arrasadas a sangre y fuego. La Iglesia ha tomado un papel muy importante de denuncia y de defensa de muchos de esos intereses. En nuestro país están pasando cosas terribles. La violencia en cabeza de lo que en su momento se desmontó como el paramilitarismo y que hoy tiene otras formas como las BACRIM y otras cosas. La Iglesia en este momento está siendo un gran defensor y un gran denunciante de lo que está pasando. Digamos que lo pondríamos en ese aspecto. Muchas gracias, compañera. ¿Podría darle pase a la compañera de Bolivia? Sí, a mí me parece importante mirar, digamos, todos estos elementos que son distorsionadores de lo que son las luchas emancipatorias, ¿no? Hay una institucionalidad colonial, patriarcal, capitalista, que es la que cimenta los niveles de opresión, las diferentes formas de opresión de las luchas y las conquistas, no solamente de las mujeres, sino también del ser indígena, del ser campesina, del ser obrera. Y la Iglesia es evidentemente una de las instituciones conservadoras que no dejan, digamos, de establecer estas sedimentaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema del aborto, la Iglesia es una de las primeras opositoras para poder avanzar en lo que implica la liberación del cuerpo de nosotras las mujeres, ¿no? Pero también podemos encontrar, digamos, aspectos, como dice la compañera que me ha antecedido, que ha sido importante traerlo a la luz, digamos, de estas perspectivas de lo que implica pensar esta corriente que tiene que ver con la Iglesia de liberación, ¿no? Entonces existen, digamos, tensiones inherentes a su propia naturaleza, pero también existen tendencias en América Latina que han sido las que han marcado también importantes conquistas y reivindicaciones, pero además han fortalecido inclusive la propia lucha de los pueblos, ¿no? Entonces creo que nos movemos en estos planos de tensiones y contradicciones permanentes. Ahora, me parece a mí
también de que hay elementos que van sedimentando los propios límites y que tienen que ver también con la propia forma de cómo nos pensamos las mujeres, ¿no? Las mujeres en sí mismas también son sujetas, digamos, o actores. A mí me gustó mucho, una de las expositoras mencionó de que no necesariamente el tema de la conquista del derecho político implicaba una plena participación, porque terminábamos siendo en realidad marionetas del poder masculino, del poder capital, ¿no? Del capital. Y esto se reproduce también la propia, digamos, contrarrevolución que harían las mujeres de la agenda emancipatoria, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar de una manera crítica el rol de, de la institucionalidad que se constituye en una especie de traba, digamos, al avance de la reivindicación y la transformación de la opresión que seguimos teniendo nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, compañera. Le doy el pase a la compañera de España. Bueno, pues a ver, aquí en España la Iglesia tuvo mucho poder durante la dictadura franquista, pero ya han pasado 46 años del final de la dictadura, y aunque luego sí que tuvimos una etapa de transición hacia la democracia, pero ahora en estos momentos la Iglesia ha perdido mucho del poder que tenía. Somos ahora mismo un Estado aconfesional y la verdad que la Iglesia pues cada vez pierde más adeptos y no influye tampoco en nuestra sociedad de una manera determinante. Podríamos decir que no es opresora, pero vamos, tampoco es una aliada. Y en definitiva es eso, que ahora mismo el papel que juega la Iglesia en España no es para nada fundamental. Muchísimas gracias, compañera. Le damos por último el pase a la compañera de Argentina. Bueno, también breve y comparto las apreciaciones que están haciendo las compañeras. En Argentina, un poco la Iglesia en términos de institución, históricamente más bien ha cumplido un rol en contra de las conquistas del movimiento de mujeres, ¿no? Eso, y en contra de las causas populares, porque fue una gran aliada de todas las dictaduras militares en nuestro país, eso también hay que decirlo. Pero se ha opuesto a todas las leyes que han sido nuestras conquistas, a la ley de divorcio vincular, a las leyes de salud sexual reproductiva. No es que se ha opuesto solamente a la campaña por el aborto voluntario, se ha opuesto a la implementación de todos los avances en nuestros derechos sexuales reproductivos. Y también se ha opuesto fuertemente a la ley de educación sexual integral. Esto no lo puedo dejar de decir porque la campaña que ha organizado la Iglesia, no solamente la Iglesia católica, también las iglesias evangélicas y otras que se han aliado en esta causa común, que es incluso que han construido un eslogan, no sé si en sus países también se ha dado del mismo modo, que es con mis hijos no te metas. Y estos latiguillos que han tenido una penetrancia social muy, muy, muy profunda y nos sigue costando ir en contra de estos, digamos, mandatos digamos, que realmente entran en la subjetividad de un modo muy diferente por la llegada que tienen. Y también porque, a ver, decir esto no significa que muchos fieles y muchas fieles de la Iglesia, de todas las iglesias, han acompañado muchas causas, ¿no? Incluso en Argentina existe una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que es una de las protagonistas fundamentales de la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero bueno, es un punto de tensión en este plano que implica lo subjetivo, que implica justamente la disputa de sentidos culturales, la hegemonía que sigue impregnando la Iglesia más bien ha sido patriarcal, sí, sin duda. No es tampoco una aliada de nuestras causas. Muchísimas gracias, compañera. Y
Agradezco la participación de todas ustedes, a nombre de quienes están organizando, también la participación de todas las compañeras que se han hecho presentes para realzar este evento. Todo lo que se ha compartido el día de hoy ha sido de mucho valor realmente. Si es verdad, nuestros escenarios no son del todo iguales, nuestras luchas son las mismas. Y eso es algo, como dijo una de las compañeras, que tenemos que rescatar. La reivindicación de nuestros derechos es algo realmente que nos une, no solamente por el hecho de ser trabajadoras, por el hecho de vivir bajo el yugo de esta sociedad patriarcal, sino que también como ser humano, como parte de este momento en que nos toca vivir, nos lleva a unir fuerzas de alguna manera, no solamente a través de comunicar lo que estamos haciendo, sino también reunir esfuerzos para poder lograr mayores, no mayores mejores, sino realmente que nuestros derechos sean reivindicados. O sea, una de las luchas que estamos nosotros atravesando acá, por ejemplo, es la reivindicación del convenio 190. Y eso es algo que se aplaude a las compañeras de Uruguay. No sé si hay compañeras presentes que ya lograron esa reivindicación, y hay muchos países que están en camino. Nosotros también estamos en camino a eso, y es algo por lo cual el día de hoy vamos a salir pues en las redes a reclamar que nuestras autoridades lo tengan pendiente y en agenda, para que el próximo gobierno que asuma lo tenga ya anotado como primera acción a tomar en cuanto tome funciones. Muchísimas gracias a todas, compañeras, muchísimas gracias por su presencia, y le voy a dar pase a la compañera Gloria para que termine el evento. El audio, compañera Gloria. ¿Ahí me escuchan? Es que estoy conectada por mi celular y por el computador no tiene sonido, no sé qué le pasó. De todas maneras, a la compañera Geraldine, muchas gracias. Excelente su moderación en el día de hoy. A todas las compañeras de España, Perú, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, mil gracias, mujeres, y un abrazote hoy en nuestro día de mujeres luchadoras y de mujeres íntegras que somos en todos los campos. A nombre de la Escuela Popular y Obrera, seguimos aquí, seguimos en espacios como este. Aprovecho para invitarlos que el próximo evento internacional que vamos a hacer es el 7 de mayo. No lo vamos a hacer el 1 de mayo, porque obviamente este año, sin pandemia, vacunados o no vacunados, vamos a las calles. O sea, no podemos seguir en nuestras casas. Entonces, con todo el protocolo posible, pero vamos a marchar el 1 de mayo en nuestras calles a nivel mundial. Entonces, por ello, nosotros vamos a hacer el evento internacional el 7 de mayo. Oportunamente les haremos llegar a ustedes la convocatoria. A los compañeros de Perú, a Freddy y a todas sus compañeras que estuvieron hoy acá, un abrazote a las GPT, mil gracias. Presumo que Freddy también pues debe como despedir el evento. Y compañeros, aquí estamos desde Colombia, un abrazote a todos. Analu, un besote y te quiero mucho, de verdad. Eres una mujer que ha demostrado en este país cómo somos las mujeres en Colombia. Muchas gracias, un abrazote. Ahí dejo, Geraldine, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Efectivamente, le voy a dar pase al compañero Freddy, no sin antes saludar a las compañeras de Arequipa que están presentes también desde San José de Costa Rica, nos están acompañando. Muchas gracias, compañeras. Y bueno, le doy el pase al compañero Freddy para que termine, y antes de eso también un abrazo solidario a todas y cada una de ustedes. Bueno, solamente decirles que estoy muy complacido y congratulado con este evento en esta fecha que es tan importante en el calendario social del mundo.
y que nosotros vamos a seguir en esta visión clasista de la vida, a seguir realizando este tipo de eventos, ¿no? Se ha quedado demostrado a través de las intervenciones de todas las ponencias que tenemos un enemigo identificado y principal. El enemigo no es el empresario local, el enemigo es el sistema que ideológicamente nos domina, es el sistema patriarcal que está encimándonos y que nos está diseñando parámetros de vida, en donde siempre la mujer lleva la peor parte. Nosotros en la Confederación General de Trabajadores del Perú transversalizamos la actividad de la mujer y estamos convencidos, como lo dijo la expositora, la ponente de mi central, de que este problema no es un problema que solamente lo vamos a superar los hombres, sino hombres y mujeres para construir una nueva sociedad. En ese sentido, mi admiración a la compañera Pilar, porque es representante de un país que está sentando normas y precedentes en la historia de América Latina y del mundo, porque están viviendo un sistema que han recuperado del fascismo y donde además también el papel de la mujer está empezando a asumir roles protagónicos. Son ejemplos que nosotros miramos. A la compañera Elizabeth, también participantes de la gesta de octubre del anteaño pasado, superado solamente por la pandemia. En general, de esta interacción virtual que tenemos y que nos permite felizmente la tecnología, la oportunidad de aprender de nuestros errores y avanzar con nuestras virtudes. Un abrazo de clase a todas y a todos quienes hoy día hemos participado en este evento y espero que la oportunidad de que nos encontremos nuevamente, porque todos los días hay temas importantes que solucionar y los solucionamos desde un punto de vista científico. Nosotros no hablamos solamente por hablar ni por demagogia, ni repetimos lo que nos dice de repente en algunos cancerberos de la historia. Nosotros todos los días estamos viendo y comprobando que este sistema ya no nos sirve. Entonces, compañeros, nuevamente, que tengan todas las mujeres del mundo un feliz día y nosotros también los hombres vamos a estar a su lado combatiendo por su liberación. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. Felicitaciones con el puño en alto. Gracias. Elizabeth, un abrazo. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todas y todos. Un abrazote. Un abrazo muy grande a todas y a todos desde Bolivia y espero que nos podamos seguir tejiendo. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo a todos, compañeras y compañeros, muchas gracias, de aquí desde Chile. Beso fuerte. Adiós, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Encantada. Adiós. Un saludo sororo a todos.